Hola, ¿qué tal? Yo soy Vidal Schmil. Bienvenidos a una sesión más de Family Keynotes, la biblioteca digital de escuelaparapadres.com con información clave para tu familia. Hoy quiero darte algunos recursos, algunos elementos que te pueden apoyar muchísimo en la educación en casa, la escuela en casa, o lo que se llama en inglés homeschooling, que seguramente, pues como bien sabes, esto es algo que la mayoría de las madres, los padres de familia, pues nos tomó por sorpresa. Es una situación atípica por la cuarentena del COVID-19 y bueno, esto es una sesión de apoyo justamente que te puede verdaderamente servir muchísimo y marcar la diferencia. Vamos a ver algunos elementos fundamentales. Primero que nada, superar la sorpresa, ¿no? Ahora también soy maestra, además de ser mamá, trabajar en casa, la situación económica, además soy maestro o maestra, sí. Definitivamente esta cuarentena nos está sacando de nuestras distintas zonas de comodidad o confort en muchos aspectos. Como dije, en lo económico, en las actividades, en la planeación de lo que hacemos cotidianamente. Es un hecho prácticamente que el resto del ciclo escolar 2019-2020 será en casa. Ojalá no, ojalá nos dijeran que regresen aunque sea un mes, pero lo dudo mucho. Vale la pena que estemos preparados por si acaso no. Si sí, salvados y qué bueno, pero si no, tú estás lista, tú estás listo, tienes un plan alternativo. Por lo tanto, efectivamente tienes que considerar esta nueva función, tienes que aprender a distinguir a tu hijo, a conocerlo desde otra perspectiva y tienes que dar más tiempo y tener paciencia. Vas a tener que separarte un tiempo para acompañar y estar supervisando. No es lo mismo que supervisar una tarea. El homeschooling sí requiere que mamá o papá esté allí en ese proceso y ubique un tiempo y lo separe para ello. No hay de otra. No es haz la tarea y me avisas. Algunas actividades podrás hacerlas de esa manera, pero hay una supervisión y un tiempo dedicado indispensable. Aquí el gran problema es que muchas veces no tenemos procedimientos y rutinas. Harry Wong, un especialista en educación, dice que el problema número uno en el salón de clase no es la disciplina, es la falta de procedimientos y rutinas. A ver, los maestros o maestras de tus hijos establecen una serie de procedimientos. ¿Qué es un procedimiento? Una serie de pasos ordenados, una secuencia que siempre va en ese orden para lograr un resultado. El mejor ejemplo que tengo para ejemplificar esto es un candado de combinación. Te dicen, da 2 vueltas a la derecha, llegas a tal número, luego una a la izquierda, a tal otro número y luego a la derecha otro número. Y si no lo haces, el candado simplemente no abre. Bueno, eso es un procedimiento. De la misma manera, yo te voy a pedir que establezcas un procedimiento que luego se vuelva rutina. La repetimos y la repetimos hasta fomentar un hábito. ¿Procedimiento en qué? ¿Cómo empezamos la clase? ¿Cómo empieza el día? ¿Cuándo va a haber un receso? ¿Cómo va a hacer sus trabajos de matemáticas o de geografía o de historia o de español, las distintas materias o de inglés? ¿Cómo lo va a realizar? Tiene que haber un procedimiento para ello. Voy a profundizar en ello, en ese punto, en un momento, pero quiero que sepas que una buena maestra, un buen maestro, y tú dirás, pero yo no lo soy, pero tienes que ser el mejor o la mejor maestra posible durante estos meses. Y empieza un buen maestro, una buena maestra, por establecer procedimientos y una rutina que el niño o la niña se acostumbre. Tiene que ver con horarios, tiene que ver con estructura de distintos elementos que voy a ir comentando a lo largo no solo de este webinar o de este evento, sino de varios más. A ver, lo peor que puedes hacer es improvisar. Y te voy a ejemplificar las frases que usan algunas mamás o papás con respecto a la improvisación. A ver, ¿qué te dejaron? Te sentaste con él, ya lo sentaste, estaba jugando fútbol a las 10 de la mañana, le dijiste, ya jugaste mucho, vente. Y le dices, a ver, ¿qué te dejaron? Eso es improvisar. No tienes idea ni de a qué hora, ni cómo, ni por dónde debes de empezar.
Otra, empieza con matemáticas y luego me avisas cuando acabes, mientras tú ves tu perfil de Facebook, o te vas a cocinar, o te vas a arreglar, o a trabajar en tu propia oficina en casa. Tampoco eso es homeschooling, tienes que separar espacios. Si coincide tu tiempo de trabajo en casa con el del estudio, tienes un problema. Tienes que organizarlo de tal manera que puedas estar en el homeschooling o en la escuela en casa y otro momento de trabajo personal. Lo tienes que organizar. Eso es parte de la planeación. No improvises. A ver, otra típica frase de improvisación. Hace mucho que no lees. Ve a leer 20 minutos y te quiero oír desde acá. Vete a tu cuarto a hacerlo. No funciona tampoco de esa manera. No puedes ponerlo a hacer actividades que crees que debe de hacer. La solución entonces, ¿cuál es? Planear. Pero no es una planeación educativa profunda la que te voy a pedir que hagas. Muchas escuelas están enviándote información ya de planeación de lo que debe de estudiar el lunes, el martes, así hasta el viernes. Eso es parte de la planeación que las escuelas ya están haciendo. A escala de escuelas públicas oficiales también hay sitios de internet donde se establecen los contenidos para cada semana. A ver, planea lo que deben estudiar durante la semana, de preferencia el domingo anterior. No el lunes en la mañana con el niño sentado o la niña sentada ahí. No, ya lo viste desde antes y lo escribiste. Entonces, hoy vas a empezar con tal o con cual. Eso es lo que implica la planeación, que puedes hacer que el niño o la niña empiece a trabajar de inmediato. No que empieces a planear cuando ya lo tienes ahí sentado. Distribuye los temas para cada día de estudio. Eso es lo que están haciendo muchas escuelas, insisto, tanto privadas como públicas. Considera el tiempo que debe utilizar para cada materia, según las tareas a realizar o temas que deberás estudiar esa semana. Y establece un horario para cada día, de lunes a viernes. Cada día vas a estudiar de 9 de la mañana a 10 de la mañana. Puedes tener flexibilidad, pero una vez que se establece el horario, digo flexibilidad de que no tiene que ser a las 7 de la mañana o a las 8, pero tiene que ser fijo, estable el horario. Y de ahí en adelante, de lunes a viernes, déjalos descansar el sábado y el domingo. Si estuviera rezagado y requiere regularización, estoy de acuerdo que use un sábado o un domingo, pero incluso si está atrasado, déjalo descansar un día. Es fundamental el descanso y el equilibrio entre actividades, como veremos más adelante. De lunes a viernes se establece la escuela en casa. Planeación es el primer punto. Y dentro de tu planeación, ya no hablemos de las actividades durante el estudio de tu hijo. Tiene que haber una planeación también de lo que hace antes. ¿A qué me refiero? Porque si no tienes un plan, estás planeando fallar. Y esta falla representaría, en gran medida, el fracaso para este ciclo escolar. No puedes permitirte eso. A ver, cuando digo que tienes que planear no solo la sesión, sino cosas previas, me refiero, por ejemplo, al sueño. Tu hija, tu hijo tiene que dormir. Si es un niño de primaria, una niña de primaria o más pequeña, 10 horas diariamente. Secundaria, prepa también necesitarían 10 horas, pero vale la pena, confórmate con 8. Se duermen un poco más tarde, empiezan un poco más tarde en la mañana, no importa, pero que tengan sus 8 horas de sueño. Y no permitas que estén jugando videojuegos o chateando a la 1:30 de la mañana. Dosifica eso porque es importante el sueño. El celular, los dispositivos electrónicos en tu recámara, y que los niños duerman sin esos dispositivos porque van a estar con eso jugando y conectándose. Sé que es importante más que nunca durante cuarentena estar conectado, pero hay horarios para eso. Los niños, los seres humanos necesitamos renovarnos a través del sueño. Nuestro cerebro maneja el estrés y otros procesos durante el sueño. Si no hay un descanso adecuado, tu hijo no va a aprender. Alimentación. ¿Desayunó? ¿Está en ayunas? ¿Se comió comida chatarra, disque de desayuno?
saturado de sal, saturado de harina, saturado de sales o de azúcar. Y luego te preguntas por qué no se concentra. Pues porque su cuerpo está invadido de sustancias tóxicas. Necesitamos darle cereales, fruta, algo equilibrado en el desayuno con la finalidad de que pueda procesar. Su cerebro y todo su sistema necesita buena alimentación energética para poder procesar y aprender. Esto es el ABC antes de siquiera sentarnos a estudiar. Otro elemento fundamental es el desorden en el área de estudio obstaculiza el aprendizaje. Haz que tu hija, tu hijo acomoden y ordenen. Si está con una carpeta en el suelo, la pisa cuando se levanta, tu hijo se tarda 3 minutos o 5 en encontrar el sacapuntas. ¿Dónde dejé la libreta? ¿Dónde apunté tal cosa? El post-it. A ver, no funciona de esa manera. Y no lo ordenes por él o por ella. Que él o ella lo haga y le da un sentido de pertenencia y eso ayudará muchísimo a todo el proceso. El orden es fundamental. ¿Te das cuenta de todos los elementos previos? No es nada más sentarse a ver qué te dejaron. Tenemos que avanzar en esto. Otro aspecto fundamental es que tiene que estar muy bien iluminado el lugar donde estudie. De preferencia junto a una ventana con luz natural. Luz natural es lo mejor. Está nublado, no tienes posibilidad de luz natural, una lámpara con luz blanca que le permita ver con toda claridad. Esto es fundamental porque a veces están en la penumbra tratando de leer, no funciona. Otro aspecto a considerar, y por favor ve anotando esto, ve por una libreta, ponle pausa y continúas después, porque son aspectos que tienes que aprender a manejar. Otro, agua. A la mano, agua, hidratación. Tu cerebro necesita hidratación para aprender. Haya una jarrita ahí al lado, que haya una jarra, que haya un vaso con agua natural. Puede ser un jugo natural, agua de limón, lo que quieras, por supuesto. Pero hidratación constante. Y si se levanta para ir al baño, que vaya, no pasa nada. Que regrese, la hidratación es fundamental. Ahora, vas a encontrar a tu hijo desde otra perspectiva. Quiero que lo veas y lo midas de otra forma. Los primeros días de clase son fundamentales para crear un ambiente nutritivo de trabajo. Si tú empiezas con gritos, que te dije que hicieras tal o cual y pegas de gritos, creyendo que esa es la manera en que va tu hijo a aprender, estamos muy equivocados. Así no funcionan las cosas. Tienes que comprender que tu hijo procesa de una manera diferente a ti probablemente o a sus otros hermanos. Cuando digo procesa, quiero decir que lo conozcas, que conozcas a tu hijo como alumno, no como hijo. Te vas a sorprender, tu hija, tu hijo tienen procesamientos de información diferente. ¿A qué me refiero? Hay gente más visual, hay gente que si no le pones un apoyo visual, verdaderamente le cuesta mucho procesar información. Necesita el video, necesita la ilustración, la imagen. Hay otros, yo me incluyo entre ellos, que somos más auditivos. Eso no quiere decir que no disfrute lo visual, por eso pongo estas imágenes para que tú no solamente veas mi cara hablando y hablando y hablando. Pongo imágenes, transiciones, porque sé que hay gente muy visual. Y no puedo suponer que todos son auditivos como yo y entonces solamente van a escuchar mi voz y mi cara viéndome todo el tiempo. No, prefiero que tengas variedad. Es cansado. Para una gente visual es muy cansado solo escuchar. Ahora, ¿tu hijo requiere moverse para procesar? ¿Has notado que tu hijo está jugueteando con algo, con el lápiz, o mueve? Tú dices, ya estate quieto. No. Está bien que se mueva. Hay gente que hasta colorea o ilumina o hace un dibujo mientras te está escuchando. Y sí te está escuchando, pero necesita coordinación motriz fina para poder procesar la información. Entonces, obvio, si está jugando con algo distrayéndose, definitivamente evítalo. Pero cuando estamos hablando de procesar información, apretar algo, un peluchito, un objeto, juguetear
colorear, está bien. Es parte del proceso. Otra, ¿cómo funciona tu hija? ¿Es lógica? ¿Va secuenciada? ¿Su razonamiento va secuenciado una cosa tras otra y tiene que tener perfectamente el fundamento anterior? ¿O es imaginativo, intuitivo incluso, ocurrente y hasta con sentido del humor? Aprovéchalo. No tiene que ser rígido. No te rías. A ver, ¿por qué? El buen humor, el sentido del humor, incluso puedo decirte que para fines de memoria es un factor de anclaje de la información. Por lo tanto, funciona. No estoy hablando de que haga chistes que no tienen relación. Estoy hablando vinculado con el tema en el que estamos tratando. Conoce a tu hijo como alumno. Una buena maestra, un buen maestro, déjame decirte, equilibra lo auditivo, lo visual y el movimiento o la práctica. Le da una secuencia lógica, pero también el sentido del humor lo utiliza como un factor de anclaje de información y de aprendizaje. Así que redescubre a tu hijo. Tal vez la maestra o el maestro te lo ha dicho y tú no querías escuchar lo que te decía sobre esto. Va a ser el momento en que te enfrentes a esta realidad. Es complicado, ¿verdad? Ser maestro no es cosa fácil. No cualquiera tiene la vocación y el talento para hacerlo. Importa mucho esto. Ahora, tu hijo inevitablemente se va a portar mal, se va a distraer, va a hacer un trabajo mal hecho o tal vez sucio. No catalogues o etiquetes a tu hijo por su desempeño académico, ni para bien ni para mal. ¿A qué me refiero? Si tú empiezas con etiquetas de este tipo, eres distraído. Ay, qué distraído eres, José Javier. Qué torpe eres en esto, tonto, enojón. Qué mala eres para matemáticas, saliste a X persona. Qué inseguro. O incluso te pones positivo y dices, eres un genio. Sigue siendo contraproducente y negativo. Tú dirás, ¿cómo va a ser negativo que le diga que es muy inteligente o un genio? Pues si tú le dices eso, la persona, el niño, ya no se va a arriesgar para no poner en riesgo la etiqueta que le diste, la reputación de genio e inteligente. Por lo tanto, no va a poder arriesgarse. No etiquetes a la gente. Vamos a poner que tu hija hizo un trabajo muy sucio, muy descuidado. Le dices, está sucio. No está derecha la letra, está con borrones, lo tienes que volver a hacer. Concéntrate en corregir la conducta. Al llamar la atención menciona solamente la conducta inaceptable y la forma de corregirla. Y no lo etiquetes. Porque cuando tú lo etiquetas, es como ahorcarlo. Mira qué tonto eres. Mira qué falta. Es como una mano que lo asfixiará. No hagas eso. Si utilizas adjetivos, groserías, porque luego los insultas o los insultamos, descalificaciones y etiquetas que lastiman su dignidad personal, estarás limitando su personalidad y dando pie a reacciones defensivas. Se va a cerrar, ya no te escucha, ya lo perdiste. Ya no te escucha, ya no quiere hablar contigo. Es una forma de defensa. O su defensa puede ser agresiva. Se defenderá y te atacará. Por lo tanto, estas reacciones defensivas y agresivas, defensivas y ofensivas, pues vas a propiciarlas si tú te la pasas etiquetando o usando violencia desmedida. La letra no entra con sangre. Ya sé que tenemos esa frase ahí, en nuestro colectivo general. La letra con sangre entra. No es cierto. No es cierto y de verdad, si tú no modificas ese tipo de actitudes, el homeschooling o la escuela en casa va a ser un fracaso completo. Ayudemos realmente a los hijos. Corrígelo, pero corrige la mala conducta. Nunca lastimes la dignidad personal. Esto es parte de un curso sobre los 10 errores que cometemos al poner límites a los hijos. Es un curso que te recomiendo que tomes en la plataforma, al que tienes acceso. Revísalos. A ver, siguiente punto, ya estudiando. Cambios de actividad cada determinado tiempo para equilibrar el aprendizaje.
cambios y equilibrio. Cambios entre qué y qué. Actividad intelectual y actividad manual. La actividad intelectual, vamos a poner, está concentrado subrayando lo más importante de un texto o calculando una superficie en la materia de geometría o haciendo una división. Está bien, eso es intelectual. Equilibra después de un tiempo, ves que se cansó, 15, 20 minutos, actividad manual. Recortar, puede ser de la misma materia o colorear la figura que estaba haciendo o trazando o calculando o viendo un video, haciendo, pero de preferencia que él haga algo manual. Lo obtienes activo en los dos puntos, pero uno es más intelectual, el otro es más manual. Y debe de haber un recreo, tiene que haber un receso en el homeschooling o la actividad en casa. Actividad física es el equivalente al recreo, un juego, estiramientos, relajación, hidratación, ir al baño. Sin recreo no pueden funcionar las cosas, ¿eh? Tienes que dar un espacio. Si van a estudiar de las 10 de la mañana a la 1:30 o 2 de la tarde, que sea con intervalos de receso. Actividad intelectual equilibrada con la manual y actividad física de relajación, de estiramiento y de movimiento corporal que no tenga que ver con la actividad intelectual o manual en la que estaba involucrado académicamente. Este equilibrio es clave. Continuemos. Otro punto. Y es el último que vamos a tocar en esta sesión. Paso a paso. La escalera, no te brinques escalones. Nunca insistas en avanzar a un escalón superior sin dominar el anterior. El escalón representa o simboliza un tema, lección, habilidad. Él debe comprender algo para poder dar el siguiente paso. No te brinques lecciones, no te brinques clases. Me sorprende la cantidad de personas que en la plataforma de escuelaparapadres.com toman un curso y se brincan la clase 3 y 4 y se van a la 5. La secuencia está hecha para que de verdad domines un tema para poder dar bien el siguiente. Entonces, eso pasa también con tus hijos. Vamos a poner el caso. Tu hijo tiene, la tormenta se declaró en este escalón. Fíjate cuántos previos había. Y se declaró aquí el problema. Esto es un síntoma. El problema no está aquí, está antes. El problema ocurrió antes. Ahora, tú dirás, ¿y qué hago? ¿Me regreso acá? Mi sugerencia es que te regreses incluso un poco antes de esto, aquí. ¿Por qué? Aquí donde iba muy bien es donde puede empezar, aquí es donde empieza a colocar el pie mal, que luego lo lleva a no entender aquí y luego se manifiesta acá. Entonces, de entrada no insistas. A ver, tiene problemas en despejar ecuaciones, o bueno, más elemental, más básico. Vamos a poner en divisiones. Te tienes que regresar probablemente a la multiplicación, al concepto de multiplicación. Y probablemente a cuando iba sumando y restando bien. Realmente, a lo mejor ya no dominó la resta en ciertas cantidades con mayor extensión. Y ahí se atoró. Y posteriormente en la multiplicación, ni siquiera está entendiendo qué es multiplicar. Se sabe la tabla mecánicamente. Y va a tener problemas en la parte posterior. Así que no solo no insistas aquí, eso es absurdo, es perder el tiempo. Te regresas a antes, está bien. Lo óptimo es que te regreses incluso antes cuando iba muy bien y desde allí rastres el problema. Y ahora sí, paso a paso, hasta que lo domine. Esto es una regla fundamental. Pedagogía básica, ABC de la didáctica, tiene que ver con no insistir en avanzar a un escalón superior sin dominar el anterior. Es que lo va a entender ya que avance. No, regrésate y regrésate hasta que lo capte y luego avanza. Eso es parte de esta estructura. A ver, hagamos una síntesis de esto.
Los básicos. Planeación. ¿A qué horas va a ser? ¿De qué hora a qué hora? De lunes a viernes, toda la secuencia. Y para esta planeación, muchas escuelas te están apoyando, dándote información en línea. Pero tú lo tienes que retomar y escribir. Considera tiempos de sueño y de descanso, buena alimentación, buena iluminación e hidratación. Sin esto, la persona, el físico no da, el cerebro no capta. Ahora, siguiente punto. Orden. Que no pierdan el tiempo en tonterías para encontrar cosas que tendrían que estar ahí a la mano. Descubre a tu hijo como alumno, como alumna. Procesa de qué manera. ¿Es visual? ¿Es auditivo? ¿Es kinestésico? ¿Es lógico? ¿Es más intuitivo su forma de pensamiento? ¿Cómo procesa? No etiquetes cuando se porte mal. Se va a portar mal, va a hacer conductas que no te gusten o no te agraden o que están mal. Ya lo sé. No agredas, no generes un ambiente negativo y no lo etiquetes ni como sucio ni como inteligente. No etiquetes. No juzgues de esa manera porque si no el niño se cierra o se defiende y te ataca. Cambio y equilibrio de actividades. Ten un reloj a la mano siempre y paso a paso. No avances al siguiente escalón si no hay dominio del anterior. Y si ya tiene problemas en uno superior, te regresas a cuando empieza el problema e incluso un poquito antes cuando iba progresando bien. Y allí encuentra el problema. Paso a paso. Yo sé que no está fácil. Ser maestra, ser maestro no es nada fácil. Es una función que debemos valorar porque imagínate esto que estás teniendo con tu hijo, con tu hija, ahora con 25 apaches. Bueno, la cosa no está fácil. A las 12 del día para enseñarles geometría o historia. ¿Verdad que no es fácil? Todos unidos ahora estamos juntos en esto. Estamos juntos en esto. ¿Cuál es la misión de escuelaparapadres.com? Transformar positivamente la vida de 1 millón de familias que eduquen a sus hijos de forma inteligente y consciente. Yo considero que esta información te va a ayudar mucho a lograr esta forma de acercamiento inteligente y consciente. Recuerda, los hijos de hoy necesitan madres y padres de hoy. Este tema voy a profundizar en él en distintos aspectos sobre estudio, aprender a aprender, técnicas de estudio, para que de verdad rescatemos lo que resta de este ciclo escolar y que de aquí en adelante tu hijo, tu hija verdaderamente prospere en estos aspectos académicos, pues que nos ponen en una situación tan difícil en esta cuarentena. Voy a darte muchos más recursos. Muchísimas gracias. Yo soy Vidal Schmil, escuelaparapadres.com y te veo en la próxima ocasión.